Habíamos quedado ayer en el anterior audio que, bueno, no importa de dónde viene el virus, sino dónde estamos yendo nosotros. Lo importante no es el origen del virus, sino el destino de nuestra humanidad y el destino de cada uno de nosotros en particular. Y a propósito justamente del audio anterior, el de ayer, algunos se han comunicado para decir que detrás del coronavirus está el nuevo orden mundial, es esto que están haciendo aquel, o las Naciones Unidas. Otros es la fila del Apocalipsis, y lo explica bien el libro azul de los mensajes recibidos por el padre Gobi. Bueno, sí. Bueno, también yo tengo mis ideas, pero no puedo darle más que a todo esto categoría de conjeturas, con mucha probabilidad de certeza, eso sí, no hay duda, Pero exactamente cómo es la cosa, por dónde viene, cuándo va a ser, no. El marco general lo conocemos, pero esto particular, lo de hoy, no sabemos exactamente cuáles ni cuántos son todos los actores en juego. Algunas caras se están viendo, pero no sabemos, hay más. Y si todos estos están todos de acuerdo, y aun si todos están en la escena, porque yo creo que no, que faltan actores que aparezcan en la escena. Así que eso lo dejo de lado. Es cierto también que todos estos tienen algo en común, el odio a Cristo, el odio a la Iglesia, y que quieren aniquilarla, eso sí. Son, digamos, instrumentos del mismo Satanás. Recordarán los que siguen los audios cuando comentaba los escritos del cardenal Manning del siglo XIX, en la serie esa que llamamos Antes que el Señor venga. Si quieren verlos en YouTube, están en el canal Amar a Cristo, Amar a la Iglesia. Están también en Telegram, están en WhatsApp. Son de mucho interés, y no por lo que digo, sino por lo que transmito, y son de mucha actualidad. Allí, siguiendo lo que veía con tanta nitidez el cardenal Manning, pensemos que es del siglo XIX, decía que estamos ante el apogeo del misterio de iniquidad. Ya él lo veía, ese poder del mal que está más allá del mal que el hombre puede hacer por sí mismo, y que se había manifestado ya en la vida del Señor, sobre todo ese mal, ese misterio de iniquidad en su condena y en su pasión. Ese principio antagónico al principio de bien y de piedad, o sea, la salvación, siguió actuando durante 2000 años y cobrando cada vez más fuerza, mientras la Iglesia y la sociedad cristiana se iban debilitando, hasta llegar a esta situación que nos encontramos nosotros, de total descristianización de los países que fueron baluartes de la fe y de la transmisión de la fe al resto del mundo. Y estamos ante una iglesia dialogante, sin fuerzas, para anunciar la verdad del Evangelio, del amor de Dios que salva. Tan es así que últimamente hubo una sola voz valiente de un prelado que se alzó para decir basta al hipócrita diálogo y que en su lugar se anuncie intrépidamente el Evangelio. Y exhortaba con vehemencia a los obispos a dejar las falsas doctrinas, a dejar de tener miedo de predicar la pureza y la santidad, y también abandonar esos silencios cobardes ante la arrogancia del mal. Porque es verdad. Además, cuando la iglesia se calla, el enemigo ve que entonces hay debilidad y avanza cada vez más. Es así. Antes que el Señor regrese, y va a regresar, y va a volver, de eso no nos cabe ninguna duda, digo, antes de esto debe venir la apostasía, que eso es lo que nos decía el cardenal Manning, que lo sabemos por la propia Escritura, esa apostasía que se manifiesta internamente en el cisma de la Iglesia y exteriormente en el rechazo a su voz autorizada. ¿Sí? La gente no escucha a la Iglesia, no escucha, se burla,
Es decir, como que ha perdido autoridad ante la gente. Y dentro es el cisma, un cisma que ahora es de facto, no es de iure, no está declarado, pero hay un cisma. Hay una división profunda entre los que actúan y obran de un modo y los que lo hacen del modo opuesto. Bueno, pues en eso estamos. Y esta veda lo está poniendo bien de manifiesto. El misterio de iniquidad está saliendo de las tinieblas. No es que deje las tinieblas, pero quiero decir que se expone a la vista de quienes tengan luz, en la luz del Espíritu, y lo va a hacer en la aparición del anticristo. Pero el anticristo siempre, hubo varios anticristos, no sabemos, este será el último, siempre ha sido precedido por un clima anticrístico, y el clima está en su punto más álgido. Para que se manifieste, debe ser removido quien le impide su manifestación. De eso lo hablábamos, el Catejón, la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, en su capítulo 2, cuando advierte a los cristianos de su tiempo que todavía no ha llegado el momento de la parucía, de la venida de Cristo, que va a venir, pero antes se tiene que producir todo eso. Y está alguien que lo impide, dice, alguien que lo impide. Es decir, tiene que ser quitado totalmente, aunque haya sido quitado parcialmente, que sea quitado totalmente para que se manifieste. Es decir, en la contienda hay dos grandes poderes, y son el que engendra la apostasía, con su cisma, sus herejías, el espíritu de rebelión, que culmina con la negación de Cristo, de Dios en la carne, y de la Eucaristía como su continuación de la encarnación, con la consecuencia de la encarnación. Lo que se llama en definitiva todo esto el misterio de iniquidad, y por otra parte está el poder del bien, que es la misma salvación que Jesucristo vino a traer. Todo esto, con el advenimiento del anticristo, se desencadenará con la gran persecución a la Iglesia y la supresión del sacrificio cotidiano de la Santa Misa. Es decir, que ahora estamos como si fuera un ensayo, ¿no? En la antesala, porque ahora no está. Por eso no quería en el audio anterior ni en este focalizarlos en las fuerzas antagónicas, porque pienso que a todos debe interesar es que, aun siendo importante identificar al enemigo, y en líneas generales lo tenemos identificado, lo realmente importante, y es por esto el propósito de estos audios, es saber qué quiere de mí en este momento concreto mi Dios y Señor. ¿Qué espera de nosotros? ¿Qué debemos hacer en estas circunstancias? Los pastores obispos y los demás pastores sacerdotes y todos los cristianos. ¿Qué debemos esperar de acuerdo a sus advertencias? Es así, estar vigilante y orar, vigilante a los signos de los tiempos, viendo los signos estos y atendiendo a la voz de sus profetas. Y esto último implica, claro, quiénes son verdaderamente profetas. Porque es innegable que el enemigo se disfraza, y hoy, especialmente en este tiempo, muchísimos, pero muchísimos son los falsos profetas y los falsos maestros, aunque no lo parezcan. Y sé, como primera cosa, que a mí me toca discernir, sopesar, no perder el equilibrio, rezar para tener la luz del Espíritu Santo y la prudencia necesaria. Eso necesita cada sacerdote que se dirija a cada uno a los fieles. Porque se puede hacer también daño a veces sin querer, desviando de la verdad. Porque el enemigo, insisto, está poniendo muchas trampas. Pues bien, para todo esto, lo primero es saber en qué momento de la historia estamos viviendo. Y aquí me apresuro a reafirmar lo que dije, porque me parece innegable. Estamos ante la apostasía general. La apostasía que nunca antes se conoció. La Iglesia sí tuvo en sus 2000 años momentos de grandes crisis en la fe, cuando aparecieron herejías en toda la cristiandad, por ejemplo, como el arrianismo, como se decía, en un momento se despierta toda la Iglesia es arriana, o en ciertas regiones como los cátaros, los albigenses, los valdenses, que vienen del movimiento secátaro, que es maniqueísta.
Y por eso surgieron, o bien en un caso, los concilios para poner término a las herejías y explicitar la fe, es decir, que ese mal sirvió para un bien, o bien, como en el caso de los cátaros, Dios suscitó santos como Santo Domingo de Guzmán para combatir la herejía con la sana doctrina. Aparecieron las órdenes mendicantes en momento de crisis, y lo mismo pasó con la llamada Reforma Protestante, cuando aparecieron órdenes y santos. Pensemos en los jesuitas, pensemos también en los carmelitas, que ya estaban, pero aparecieron los santos, y la llamada Contrarreforma. Pero ahora la apostasía viene de la negación modernista que penetró hondo en todos los estamentos eclesiales, y ante la cual la resistencia, después del concilio, fue poca y vana. Hubo alguna resistencia, digamos, hasta Pío XII. Fuerte, más, menos, pero hubo. A partir de ahí ya fue poca y fue vana, porque el poco pudieron hacer los papas. Empecemos con un papa como Juan Pablo II, Benedicto. ¿Qué pudo hacer? Pues aquí están. Se trata de este modernismo, es ese nihilismo espiritual, que ya no es desvío de alguna verdad fundamental, sino que echa por tierra a todas las verdades. Por eso, como dijo San Pío X, es el compendio de todas las herejías. Y esto es lo que vive hoy la Iglesia, en la gravísima enfermedad que, así como la enfermedad se manifiesta con síntomas, por ejemplo la fiebre, ahora se manifiesta este modernismo, entre otras cosas, y esta apostasía con el cierre de iglesias al primer toque de alerta de las autoridades civiles. Lo digo así porque es un ejemplo bien visible e inmediato, que lo estamos palpando todos. En términos puramente humanos, se diría que la reacción que se tuvo ha sido encomiable porque se trató de prevenir, de evitar el contagio. Sí, en términos humanos sí, pero lástima que aquí no se trata de cuestiones simplemente humanas, sino divinas. Otra manifestación de apostasía es la negación de castigos divinos. Nosotros hablamos de castigos, no, Dios no puede castigar, dicen. Esto viene del modernismo. Esto evidencia que el modernismo ha acabado en lo profundo, porque decir que Dios no castiga es primero desconocer la Sagrada Escritura. Porque, bueno, a ver, primero, la muerte, que es un premio. La muerte no es un castigo. La enfermedad, que viene del pecado, Dios castiga al hombre con la muerte y arrojándolo de su amistad y del goce de esa naturaleza original que le había dado, para que experimente la caducidad, la vejez, la muerte, la enfermedad. ¿O qué pasó en Sodoma y Gomorra? Bueno, los modernistas dirán que no existieron. Pues miren, señores, la arqueología parece que dice que sí. Y con el pueblo judío, con su templo cuando fue destruido y el pueblo enviado al exilio por su apostasía, o estos 2000 años que de la última destrucción del templo nunca más lo pudieron tener por no haber reconocido al Mesías. Y también, por otra parte, es desconocer revelaciones extrabíblicas, pero de enorme peso como Fátima, no solo aprobada, sino refrendada por papas. Y en Fátima se habla de castigos que acontecieron, como cuando predijo la venida de la Segunda Guerra Mundial, si no había conversión. Y de otros que vendrán por no cumplir con el pedido del cielo, de la Virgen. Y después están las revelaciones de místicos, de santos de la Iglesia. Y en tercer orden, pero no en orden de importancia, porque es lo primero, el amor de Dios está, que no es indiferente al destino del hombre. Y vaya si no lo es. Absolutamente lo contrario, Dios ama tanto al hombre que da al mundo su unigénito para salvarlo. El mismo Dios en el Hijo se hace hombre y da su vida humana en rescate de esta humanidad pecadora. Este interesarse de Dios deriva también en corrección y tan severa cuanto sea necesario. Ciertamente la libertad es un don divino para el hombre, pero cuando esa libertad, que es un bien,
los hombres lo transformamos en causa de mal, entonces Dios interviene. Interviene para que no nos perdamos definitivamente. Bueno, como prometí hablar algo de 12 de abril, y justamente de no solo de los santos, sino que recordamos que se cumplen 73 años de la aparición de la Santísima Virgen, que se da a conocer como Virgen de la Revelación, del Apocalipsis, a Bruno Cornacchiola, en Tre Fontane, en Roma. Voy a decir algo y lo seguiré en el próximo. Fueron alrededor, recuerdo que fueron las apariciones 60, alrededor de 60 apariciones, que le concedió a Bruno Cornacchiola, la Virgen. Y fueron desde el año 47 hasta el 2001, que es cuando él muere. Incontables también fueron los sueños proféticos que tuvo. Y algunos yo no lo comenté. Bueno, no comenté casi ninguno de los sueños, muy pocos. Pero los hubo, y algunos muy gordos. Pero vamos a hablar ahora, o en el próximo audio, de los mensajes dados a Bruno. Y aquí nos detenemos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.